que a veces el acto más pequeño de coraje puede cambiarlo todo? Clara Rodríguez llevaba 8 años sirviendo café y comida reconfortante en el restaurante Murphy's. Y lo había visto todo. Clientes groseros, ejecutivos prepotentes y gente que olvidaba sus modales en él. Momento de cruzar esas puertas de cristal. Pero nada la preparó para la mañana en que un hombre con un traje impecable irrumpió, exigiendo que le rehiciera su pedido por tercera vez. Su voz resonó en el silencioso restaurante como un trueno. Este café sabe a agua sucia. Y los huevos están fríos, espetó, con el rostro enrojecido por la frustración. ¿Qué clase de lugar diriges, Harry? La mano de Clara tembló ligeramente al tomar el plato, pero algo dentro de ella se rompió. Después de años de morderse la lengua, viendo cómo sus compañeras camareras eran humilladas por gente que creía que el dinero les daba derecho a tratar a los demás como si fueran citas, ya no podía más. ¿Desde dónde nos ves hoy? La mañana había empezado como cualquier otra en el restaurante de Murphy. El vapor se elevaba del café recién hecho, y el familiar sonido del tocino chisporroteando en la plancha llenaba el aire de calidez. Clara había llegado temprano, como siempre, para ayudar a Pete Murphy a prepararse para el ajetreo del desayuno. A sus 35 años, había aprendido que llegar 15 minutos antes significaba la diferencia entre una mañana tranquila y un caos total. Buenos días, Clara, la llamó Pete desde detrás del mostrador, con sus manos curtidas ya trabajando en la máquina de café. Me salvas la vida, como siempre, sonrió Clara, atándose el delantal a la cintura. Pete había sido como un padre para ella desde que empezó a trabajar allí. Cuando su marido la dejó y ella necesitó un trabajo para mantener a su hija de 12 años, Pete no solo le dio trabajo, sino que le devolvió la dignidad. Él nunca la hizo sentir avergonzada por ser madre soltera y tratar de llegar a fin de mes. El restaurante era el corazón de su pequeño pueblo de Ohio. Los granjeros pasaban por allí antes del amanecer. Las enfermeras tomaban café entre turnos y los jubilados se reunían en la esquina para compartir historias y resolver los problemas del mundo. Clara se sabía de memoria el pedido de todos. Recordaba los nombres de sus hijos y siempre tenía una palabra amable preparada. Aquella mañana de martes fue diferente. Alrededor de las 9, un elegante sedán negro se detuvo. Afuera, Clara observó por la ventana como un hombre salía. Su traje caro desentonaba completamente entre las camionetas y los modestos sedanes. Caminaba con una seguridad que provenía de nunca haber recibido un no por respuesta, de nunca haber tenido que preocuparse por alquilar comida. El hombre, más tarde supo que se llamaba Richard Blackwood, eligió una mesa junto a la ventana, e inmediatamente comenzó a teclear en su teléfono. Cuando Clara se acercó con una libreta, él ni siquiera levantó la vista. Quiero huevos Benedict, pero quiero los huevos holandeses recién hechos, no de sobre. Café, solo tostado oscuro, y asegúrese de que la taza esté limpia esta vez. Su tono daba por sentado que ella obedecería sin rechistar. Clara parpadeó, sorprendida por su suposición de que le serviría platos sucios antes. Señor, es su primera vez aquí. Todos nuestros platos están limpios, y preparo los huevos holandeses desde cero todas las mañanas. Finalmente levantó la vista, sus fríos ojos grises la escrutaron con desdén. Traiga la comida y date prisa. Cuando Clara regresó con sus huevos Benedict perfectamente preparados y el café recién hecho, Richard le dio un mordisco y su rostro se contrajo con disgusto. Esto es horrible. Los huevos están recocidos y este café sabe a que lleva todo el día reposando. Lléveselo. A Clara le ardían las mejillas. Había visto a Pete preparar esos huevos ella misma. Estaban perfectos, y el café se había hecho hacía 20 minutos. Pero se tragó su orgullo,
volvió a la cocina y le pidió a Pete que rehiciera el pedido. El segundo intento corrió la misma suerte. ¿Es que son incompetentes?, preguntó Richard, elevando la voz y haciendo que otros clientes levantaran la vista de sus platos. Dije, café tostado oscuro, no estaba Sofía que sirven. Cuando Clara extendió la mano hacia el plato por tercera vez, algo se removió en su interior. El tercer plato de huevos Benedict estaba frente a Richard Blackwood como una ofrenda que estaba decidido a rechazar. Clara vio cómo su rostro se contraía con un disgusto fingido mientras daba un mordisco teatral, negando con la cabeza antes incluso de terminar de masticar. Esto es peor que los dos intentos anteriores, anunció en voz alta, asegurándose de que todos los clientes del restaurante oyeran su queja. ¿Qué tan difícil es cocinar un huevo? Bien. ¿Y este café? Empujó la taza con tanta fuerza que se derramó sobre el platillo blanco. Es como beber lodo. Clara sintió que se le aceleraba el pulso. Detrás del mostrador, Pete apretó la mandíbula, pero permaneció, en silencio, sabiendo que necesitaban a cada cliente que pudieran conseguir. El restaurante había estado pasando apuros desde que la nueva circunvalación desvió el tráfico de la calle principal. No podían permitirse perder clientes, ni siquiera de alguien tan desagradable como este hombre. Pero a medida que la voz de Richard se hacía más fuerte y exigente, Clara notó el efecto que su comportamiento estaba teniendo en sus clientes habituales. El señor Endosen, un veterano que venía todos los martes a tomar café y tarta, estaba sentado, incómodo en su mesa, con el café, enfriándose mientras observaba la escena desarrollarse. Betty y Mary, dos enfermeras que trabajaban turnos dobles en el hospital local, intercambiaron miradas de preocupación. Eran buenas personas, gente trabajadora que merecía disfrutar de su desayuno en paz. Señorita, dijo Richard, chasqueando los dedos hacia Clara como si fuera un perro. ¿Me está escuchando? Quiero hablar con el gerente inmediatamente. Este nivel de servicio es absolutamente inaceptable. La mano de Clara empezó a temblar, no de miedo, sino de una rabia que había estado reprimiendo durante años. Pensó en todas las veces que había sonreído con los dientes apretados cuando clientes prepotentes la trataban como si fuera invisible. Recordó al hombre de negocios que le había arrojado un billete de $20 sobre la mesa y le había dicho que se quedara con el cambio de una cuenta de 60. Como si su generosidad debiera compensar su grosería. Pensó en su hija, observándola desde el otro lado del restaurante, donde hacía la tarea después de la escuela, viendo cómo trataban a su madre como si no importara. Bueno, dijo Clara, con voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. Les traje 3 comidas perfectamente preparadas. Los huevos están cocinados exactamente como los pidieron y el café está recién hecho. Quizás el problema no sea la comida. El rostro de Richard se puso rojo. Disculpe, ¿está usted sugiriendo que no sea que sabe la buena comida? ¿Tiene idea de con quién está hablando? El restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso el chisporroteo de la plancha pareció detenerse, esperando lo que vendría después. Estoy hablando con un cliente que ha sido grosero y exigente desde el momento en que entró, respondió Clara, con la voz cada vez más firme. Estoy hablando con alguien que cree que su traje caro le da derecho a tratar a la gente como basura. Richard se levantó tan rápido que su silla rechinó contra el suelo. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Podría comprar este patético local 10 veces. Fue entonces cuando Clara sintió un nudo en la garganta, como una goma elástica estirada demasiado. Si este momento te conmovió, dale un me gusta al video. El silencio en el restaurante de Mappy se sentía pesado, como el aire antes de una tormenta. Richard Blackwood se alzaba imponente sobre Clara, con el rostro
contraído por la indignación mientras ella se mantenía firme. A pesar de ser 20 centímetros más baja. Y probablemente 23 kilos más ligera. ¿Quieres saber lo que pienso? La voz de Clara cortó la tensión como un cuchillo. Creo que eres una persona miserable que obtiene un placer perverso al hacer sentir mal a los demás. Creo que entras a lugares como este y tratas a la gente trabajadora como si fuera basura porque te hace sentir poderoso. La boca de Richard se abría y cerraba como un pez que jadea en busca de aire. No puedes. ¿Sabes quién soy? Me da igual que seas el presidente. En persona. Clara respondió, dejando escapar sus 8 años de frustración reprimida, que finalmente habían encontrado su voz. No tienes derecho a venir a nuestro local y faltarnos al respeto. Somos buena gente que hace un trabajo honesto y merecemos algo mejor que tu actitud. Los demás clientes comenzaron a murmurar su aprobación. El viejo señor Henderson empezó a aplaudir lentamente y pronto todo el restaurante estalló en aplausos de apoyo. Richard miró a su alrededor, dándose cuenta, quizás por primera vez en años, de que estaba completamente superado en número por la gente común, harta de ser maltratada. La hija de Clara, Emma, levantó la vista de sus deberes en la mesa de la esquina, con los ojos llenos de orgullo mientras observaba a su madre mantenerse firme frente a alguien que claramente tenía más dinero que modales. Durante 4 años, Emma había visto a su madre morderse la lengua, sonreír ante los insultos y aceptar malos tratos porque necesitaban las propinas. Pero hoy era diferente. Su madre se defendía, pero entonces Clara vio algo inesperado. La expresión de enfado de Richard se dibujó en su rostro por un instante, y debajo de ella vislumbró algo que parecía casi dolor. Sus hombros se hundieron ligeramente, y cuando la miró de nuevo, había confusión en sus ojos en lugar de rabia. Empezó Richard, pero se detuvo. Miró a su alrededor. Los rostros que lo miraban fijamente, no con odio, sino con decepción. Esa gente ni siquiera lo conocía. Sin embargo, de alguna manera, su juicio se sentía más pesado que todas las reuniones de directorio y los acuerdos comerciales a los que se había enfrentado. Beth, una de las enfermeras, habló en voz baja desde su mesa. Señor, todos hemos tenido días difíciles, pero eso no le da derecho a desquitarse con personas que simplemente intentan ganarse la vida. Entonces, dijo Clara, suavizando un poco su tono. No sé qué está pasando en su vida que le hace sentir la necesidad de destrozar a los demás, pero sea lo que sea, desquitarse con nosotros no lo va a solucionar. Richard se quedó allí parado durante lo que pareció una eternidad, con su costoso maletín colgando olvidado en su mano. Durante 2 años, había construido muros a su alrededor. Con dinero y éxito, diciéndose a sí mismo que ser duro significaba ser cruel. Pero, de pie en este pequeño restaurante de pueblo, rodeado de gente cuyo único delito era intentar servirle una buena comida, se sintió más perdido que nunca desde su infancia. El peso del reciente funeral de su padre, la soledad que lo había estado consumiendo durante meses, la constatación de que no tenía amigos de verdad. Todo se le vino encima de golpe. Su costoso reloj le pesaba en la muñeca, un recordatorio de todas las cosas que el dinero podía comprar pero no arreglar. Me tengo que ir, dijo en voz baja, sacando la cartera y dejando $200 sobre la mesa, mucho más de lo que habría pagado. El señor Clara lo llamó mientras se dirigía a la puerta. Espero que lo que sea que te duela mejore. De verdad que sí. Richard se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, mirando a la mujer que acababa de plantarle cara delante de una sala llena de desconocidos, y que, aun así, había logrado mostrarle amabilidad. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Richard.
Blackwood permaneció sentado en su sedán durante 20 minutos, mirando fijamente el sencillo letrero de madera que decía, MYS Diner. Buena comida, buena gente desde 1987. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló con tanta honestidad? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le importó lo suficiente como para recriminarle su comportamiento? Su teléfono vibró con un sinfín de notificaciones, reuniones de la junta directiva, conferencias telefónicas, acuerdos por valor de millones de dólares. Pero lo único en lo que podía pensar era en la forma en que Clara lo había mirado, no con odio, sino con algo que tal vez fuera lástima. Había visto a través de su costosa coraza y había reconocido a un hombre destrozado debajo. El recuerdo del funeral de su padre, 3 semanas antes, lo inundó de nuevo. De pie, solo junto a la tumba, Richard se dio cuenta de que, a pesar de todo su éxito, a pesar del imperio que había construido, estaba completamente solo. Ningún amigo había venido a presentar sus respetos, solo socios que le estrechaban la mano y hablaban de informes trimestrales. Incluso sus propios empleados parecían aliviados cuando él no estaba cerca. La verdad lo golpeó como un golpe físico. Se había convertido exactamente en su padre, un hombre que había usado el dinero y el poder para enmascarar sus propias deficiencias, que creía que hacer sentir mal a los demás de alguna manera lo haría sentir más grande. Richard había jurado que nunca se convertiría en Harrison Blackwood. Sin embargo, ahí estaba, tratando a una camarera trabajadora como si fuera inferior a él. Esa noche no pudo dormir. No dejaba de repasar las palabras de Clara. Espero que lo que sea que te duela mejore. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le deseó lo mejor sin esperar nada a cambio? Su ático parecía una tumba. Todo mármol y cristal, pero sin calidez, sin vida. 3 días después, Richard se encontró de nuevo en el aparcamiento de Murphy. Esta vez se quedó sentado en el coche durante varios minutos, repasando lo que quería decir. A través de la ventana, vio a Clara sirviendo café a una pareja mayor. Su sonrisa era sincera y cálida. Se movía con determinación, pero también con cuidado, atendiendo a cada cliente como si fuera de la familia. Cuando por fin cruzó las puertas de cristal, la multitud matutina había pasado, dejando solo unos pocos clientes dispersos. El olor a café recién hecho y tocino le trajo recuerdos de las mañanas de su infancia en la mesa de la cocina de su abuela, el último lugar donde se había sentido realmente bienvenido. Clara levantó la vista de rellenar los saleros y su expresión pasó de la sorpresa al cansancio. Estamos abiertos, dijo simplemente, aunque su tono sugería que no le culparía si se marchaba. Tenía la esperanza de poder tomarme un café, dijo Richard, con la voz apagada, sin la autoridad ni la seguridad que había mostrado en su última visita. Y tal vez hablar con usted un momento. Clara señaló una mesa y Richard se sentó en el asiento de vinilo agrietado. Cuando ella regresó con el café, él apretó la taza caliente con las manos como si fuera un ancla. Le debo una disculpa, comenzó, con las palabras sonándole extrañas. En realidad, les debo una disculpa a todos aquí. Mi comportamiento fue inexcusable. Clara se sentó frente a él, observando su rostro. ¿Qué cambió? Richard guardó silencio un largo rato, viendo cómo el vapor se elevaba de su café. Mi padre murió hace 3 semanas. No habíamos hablado en 5 años porque era cruel. Pasé toda mi vida intentando no convertirme en él. Pero esa mañana, sentado en su cafetería, me di cuenta de que había fracasado. Me había convertido en todo lo que odiaba de él. Siento. Lo de tu padre, dijo Clara en voz baja. No te preocupes. Era exactamente el tipo de persona que te habría tratado. Como yo. Mezquino, engreído, convencido de que el dinero lo hacía superior a todos los demás.
Richard tomó un sorbo tembloroso de café. Pero, ¿sabes qué es lo que realmente me molestó? ¿Qué? Seguiste mostrándome amabilidad después de haber sido tan horrible contigo. ¿Por qué? Clara se encogió de hombros. Porque herir a una persona hiere a otra. Eso no lo justifica, pero lo hace comprensible. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. Durante las siguientes semanas, Richard Blackwood se convirtió en un cliente habitual del restaurante MPHYS. Ya no era el cliente exigente y engreído que había sido el primer día, sino un cliente tranquilo. Un hombre que decía, por favor y gracias, que le preguntaba a Clara sobre los proyectos escolares de su hija, y que escuchaba cuando Pete compartía historias sobre cómo había administrado el restaurante en buenas y malas épocas. Clara se enteró de que Richard había construido un imperio tecnológico, desde cero, trabajando jornadas de 18 horas durante 20 años. El éxito había tenido un precio. Nunca se había casado, no tenía amigos cercanos y había pasado tantos años centrado en ganar que había olvidado cómo ser simplemente humano. La muerte de su padre lo había obligado a enfrentar la soledad que había estado escondiendo tras trajes caros y autos de lujo. Richard descubrió el simple placer de una conversación sin segundas intenciones. Se enteró de que Clara estaba estudiando contabilidad. A través de cursos en línea, soñando con algún día abrir su propio negocio de contabilidad. Descubrió que Pete había servido en Vietnam y aún enviaba dinero a la viuda de su compañero del ejército todos los meses. Estas no eran transacciones comerciales ni oportunidades para hacer contactos. Había conexiones humanas reales que el dinero no podía comprar. Sigo pensando en algo que dijiste. Richard se lo contó a Clara. Una tranquila mañana de jueves cuando estaban solos, salvo por Pete que tarareaba en la cocina sobre cómo las personas heridas hieren a otras. Nunca pensé en cuánto dolor cargaba hasta que me lo hiciste notar. Clara le rellenó la taza de café, sin que se lo pidiera. Un pequeño gesto de amabilidad que se había vuelto rutinario. Mi abuela solía decir que la ira es solo tristeza disfrazada. Quizás no estabas realmente enfadado por los huevos. Ese día, Richard se rió. La primera risa genuina que Clara le había oído. No, definitivamente no estaba enfadado por los huevos. Estaba enfadado por todo lo demás. Mi padre, mis decisiones, el hecho de haber pasado 42 años construyendo una vida que se sentía completamente vacía. Emma, la hija de Clara, había desconfiado inicialmente del elegante hombre que llegó a su restaurante, pero poco a poco le fue tomando cariño a Richard cuando él empezó a preguntarle por sus proyectos de ciencias y la ayudaba con la tarea de matemáticas durante la calma de la tarde. Nunca la trató con condescendencia ni actuó como si su tiempo fuera demasiado valioso como para perderlo. Un mes después de su primer encuentro, Richard hizo un anuncio que conmocionó a todo el pueblo. Compró una hilera de edificios donde se ubicaba el restaurante Murphy's y las tiendas con dificultades que había al lado, pero en lugar de demolerlos para construir, los estaba renovando, creando una pequeña incubadora de empresas que ayudaría a los emprendedores locales a iniciar sus propias compañías. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Clara, genuinamente desconcertada. Porque este lugar me salvó, respondió Richie. Simplemente, tú me salvaste. Cuando me enfrentaste aquel día, no solo te ofendiste a ti misma, me mostraste quién podía ser, en lugar de en quien me estaba convirtiendo. Pete, que había estado escuchando desde detrás del mostrador, se acercó y le tendió la mano a Richard. ¿Sabes? Cuando entraste por primera vez,
pensé que eras. Otro rico que había olvidado sus modales. Resulta que eras un buen hombre que se había perdido. Richard estrechó la mano de Pete, sintiendo algo que no había experimentado desde la infancia. Pertenencia. Los callos en la palma de Pete contaban la historia de décadas dedicadas a un trabajo honesto, y Richard se encontró respetando eso más que cualquier apretón de manos corporativo que hubiera recibido. Me gustaría seguir viniendo, si no te importa. No como inversor ni socio, sino como amigo. Clara sonrió, la misma cálida sonrisa que les dedicaba a todos sus clientes habituales. Los amigos siempre son bienvenidos aquí. De eso se trata Murphy's. Buena comida para buena gente que se esfuerza al máximo. Mientras Richard miraba a su alrededor en el restaurante, las sillas desparejadas y el linóleo desgastado, las fotos de familias locales que cubrían las paredes. A Clara limpiando las mesas con el mismo cuidado que le había demostrado desde el primer día. Se dio cuenta de que había encontrado algo que el dinero no podía comprar. Había encontrado su hogar. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, a veces, el acto de valentía más pequeño genera los mayores cambios.